Buenas noches, bienvenidos como cada semana a Las Luces de la Ciudad, aquí en 7 Televisión. Hoy tendremos en nuestra tertulia de actualidad a Domi del Postigo y a Antonio Méndez. Ya saben ustedes que Domi del Postigo es conductor en Canal Sur Radio del programa Días de Andalucía y que Antonio Méndez es el director del diario Málaga Hoy. Tendremos también a nuestros columnistas, hoy José Antonio Sau de La Opinión de Málaga y también Ignacio del Valle, con sus opiniones, los dos, ambos chispeantes y punzantes sobre la actualidad malagueña. No faltará nuestra entrevista hoy en la barra, en un Málaga con, ya saben, esa conversación distendida que compartimos cada semana. Vendrá Remedios Ramos, que es la coordinadora de Izquierda Unida en Málaga, profesional del sector sanitario también, batalladora política, que ahora, después de la marcha de Eduardo Zorrilla como portavoz, vuelve a la Casona del Parque como concejala y portavoz transitoriamente de Izquierda Unida. Con ella repasaremos muchos proyectos de Málaga y la postura de la coalición en no pocos asuntos que nos atañen e interesan. Pero antes de todo esto, ya saben, comenzamos con nuestro punto. Los Goya en Málaga. Hombre, al fin alguien habla de otra cosa. Málaga acogerá la gala de los Goya este sábado. Bien, no vivimos un momento de cine, pero si hay que dar espectáculo, se da. Los premios del cine español. Glamour telemático. Antonio Banderas ha cogido la agenda de su iPhone y ha comprometido a estrellas y figurones, actores, actrices, grandes todos, para que estén presentes en la ciudad, virtualmente o de espíritu, desde el salón de su casa. Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Mirren, Charlize Theron saludarán desde sus mansiones o garitos durante la retransmisión. Resonancia para Málaga, por segundo año consecutivo. Hoy había mucho trasiego en el Teatro CaixaBank, Soho, en la calle Córdoba, donde algunos afortunados estarán con distancia de seguridad siguiendo la gala este sábado. En paralelo, hay una exposición en Calle Larios sobre cine y carteles, fotografías y premios Goya. Urge un garbeo por ella, unos selfies. Esto de los Goya en Málaga es un pequeño renacer de la cultura, apaleada y maltratada, sometida a unos absurdos aforos o suspensiones que no se han aplicado en otros ámbitos donde sí están más probados los contagios. Pero aparte de eso, es un punto y aparte, un quebrar la rutina, un romper el monotema. No hay que confiarse, pero con la vacuna y la incidencia baja, aprietan las ganas de vida, viajes, evasión, vida antigua y sueños. Lo que el cine hace realidad, por ejemplo. El cine español trae a Málaga una buena cosecha. Disfrútenla. Total, los bares siguen cerrando pronto. Bueno, después de nuestro punto retomamos ya nuestro programa. Comenzamos con la tertulia, como les decía al principio, con Antonio Méndez, director de Diario Málaga Hoy, y con Domi del Postigo, conductor en Canal Sur Radio de Días de Andalucía. Bueno, ya tenemos nuevas medidas de la Junta de Andalucía que tienen que ratificar ese comité de expertos que asesora al Ejecutivo Regional. Parece que Málaga entrará entre esos territorios en los que se amplían los horarios de hostelería y comercio hasta las 9:30. También se permiten reuniones de 6 personas y no de 4, siempre que no sean en interiores, pero sí en terrazas, por ejemplo, ¿no? Bueno, nuevas medidas. Parece que estamos, Domi, en un clima que ya se califica abiertamente de desescalada, pero con esa Semana Santa ahí a la vista también, que muchos son partidarios de salvar. No sabemos muy bien lo que es salvar la Semana Santa, pero lo imaginamos, aunque las comunidades no sabemos si van a poner de acuerdo. Madrid dice que no va a cerrar, pero claro, si las demás cierran, pues sería un contrasentido, ¿no? Claro, bueno, volvemos a enfrentarnos como ciudadanos a tener ya un conocimiento casi exhaustivo, diría yo, de cómo funciona esta pandemia y al mismo tiempo a las contradicciones que empiezan a ser repetidas y habituales, ¿no? Existen dos virus, el virus del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, que ayer, sin ir más lejos, pues mató a demasiadas personas de nuevo. Es terrorífico, ¿no? Esas 400 y pico personas que vuelven a ser bueno, seguimos con los aviones todos los días sin que parezca que pase demasiado, ¿no? Con todo su pasaje desaparecido, aviones estrellados a diario. Y luego montaremos la que montemos cuando se caiga uno y mueran 150 personas, ¿no? Pero bueno, son paradojas, contradicciones que de alguna forma ponen en evidencia por un lado nuestra humanidad y por otro nuestra percepción de la realidad, que no es ni mucho menos la realidad, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues la economía sigue apretando y sí hemos escuchado algunas frases nuevas quizá, como por ejemplo, no salvamos semanas, en referencia a la Semana Santa, sino salvamos vidas, casi siempre llegando desde la responsabilidad sanitaria. Y sí hemos escuchado voces nuevas como las de algún responsable nacional, de los hoteles, etcétera, cuando han dicho que prefieren sacrificar definitivamente la Semana Santa, una Semana Santa que tampoco va a tener muchos atractivos que no sean los climáticos para el turista, porque no va a haber celebraciones, procesiones, etcétera, para apostar, para no caer directamente en una cuarta ola y apostar en que podamos llegar lo mejor posible a un periodo de porcentaje de vacunación que permitiese salvar el verano. Sí, Antonio, porque se habla ya claramente como del último esfuerzo, ¿no?, en la Semana Santa, siempre y cuando el ritmo de vacunación y el suministro de vacunas en España progrese y ya que podamos adquirir cierta normalidad de rebaño dócil, no sé si a mediados de verano o algo así, ¿no? Dócil estamos siendo, porque estamos desde hace un montón de meses en estado de alarma. No salgas, no entres, siéntate con este, no te sientes con aquel. En fin, a partir de ahí yo creo que el gran hermano de Orwell nos lo pueden colar tranquilamente, que ya lo aceptaríamos. Cuidadito con este tipo de cosas, que está muy bien, la salud pública y lo estamos viendo, pero los derechos... Sí, hay un retroceso, claro, de algunas libertades. Vamos, es decir, salir con miedo de que te vayan a parar, que no puedas ir a la esquina de al lado. En algunos municipios que si cruzas la calle estás en otro y que lo estemos dando como algo normal, eso es preocupante, ¿no? Respecto al tema de la Semana Santa, el verano, la perspectiva, yo no sé si esto, me gusta a veces jugar con las palabras, aunque no es el tema de la pandemia, no es para hacer muchas bromas, pero ya he dicho alguna vez que esto me parece una serie de televisión con varias temporadas, que no es un largometraje, y que vimos la primera temporada, estamos en la segunda, pero no significa que la serie no vaya a tener más temporadas. Es decir, llegan las vacunas y entonces más o menos se acaba todo, ¿o no? ¿O no? Nueva cepa, vacunación anual, no sabemos. Entre otras cosas, fíjate que, vamos, no quiero lanzar sospechas contra nada, pero qué gran negocio para la farmacéutica si tenemos que estar 8.000 millones de personas vacunándonos todos los años, ¿no? Totalmente. Que sí sería, ¿no? Ahora bien, hoteles, por ejemplo, sé que en la Costa del Sol me contaban el otro día que previstos para abrir en abril. Pensando en que una cierta recuperación que pueda ir las cosas a partir de octubre, noviembre. Esos son los plazos. Ojalá lleguemos con bastantes vacunas y ojalá podamos tener una cierta movilidad. La gente está, bueno, personalmente, uno está agotado y está cansado y ya empieza a escuchar los muertos y demás, pero ¿hasta dónde tienes paciencia para seguir consumiendo meses de vida sin que...? ¿Puedo hacer una aportación a lo que dice Antonio? Puedes. Bueno, resulta fácil, ¿estás de acuerdo? Pero si uno de esos muertos hablara, yo creo que te respondería con contundencia. Quiero decir, lo de cansarse es, bueno, puede resultar hasta frívolo, porque es lo que nos ha tocado vivir. Y otros vivieron pandemias o guerras y les tocó vivirlas y no se planteaban cada día lo de cansarse o no, sino lo de sobrevivir. Pero un poco agotados sí que estamos, ¿eh? Sí, estoy diciendo que es muy fácil darle la razón, pero que pienso en esos muertos, ¿no? Quiero decir, es que alguna enseñanza tenemos que sacar de todo esto. Respecto a la desconfianza de las farmacéuticas, soy el primero. Me encantaría que la OMS pues fuera efectivamente quien tuviera la determinación, la capacidad de fabricación, las órdenes desde el punto de vista políticas y ejecutivas, y que la salud no fuera, lo mismo que la vivienda y otros bienes, pues no fueran objeto de especulación y de beneficio unos pocos, sí. Pero es el mundo en el que vivimos, entonces intento en la medida de lo posible pensar que los controles son suficientes para que no nos la claven en ese sentido, ¿no? Y las vacunas funcionan. Es que es muy peligroso que empecemos a pensar que estamos agotados, esto se va a ir repitiendo eternamente y que somos solo conejillos de India para el negocio de unos pocos, ¿no? Las vacunas funcionan. Los jubilados, por ejemplo, ya pueden ir al teatro. Quiero decir, los ancianos que han sido vacunados, por ejemplo, los que están en la residencia, es que hemos pasado de perder a cerca de 30.000 personas a de pronto no perder a ninguna. El último brote que se ha producido es tan minoritario, afecta a un 2% más o menos de la residencia y no enferman. Entonces esto funciona. Que pueda haber casos aislados, siempre los hay, pero está funcionando. Es la manera científica de parar como ha sido siempre.
de parar una pandemia. O bien a través de tener las medicinas que matan al bicho o las vacunas que pueden protegernos de los efectos más nocivos. Y una última cosa, de esas vacunas también se están produciendo declaraciones, ya que yo te hablaba de declaraciones contradictorias. Están empeñados una y otra vez en decirnos que las personas con el pasaporte vacunal pueden perfectamente ir a todos sitios. Y eso es una estupidez. Las vacunas, y una y otra vez los están diciendo epidemiólogos de referencia como el doctor Juanes, Margarita del Val y otros, las vacunas que nos están poniendo son vacunas que impiden que enfermemos, pero no que contagiemos. Entonces, a ver si nos meten en la cabeza de una vez el ABC concreto, que nadie tenga que estar versionando de cómo estamos, qué nos está pasando y qué nos puede pasar. Un aficionado a esas estupideces, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha dicho que los vacunados deben moverse libremente ya por todo el territorio nacional. Es un error de libro. La presidenta Ayuso no ha tardado nada en desautorizarlo, pero además descarnadamente y abiertamente, ¿no? Y diciendo que en la reunión del Consejo de Gobierno estaba el consejero de Sanidad, sí, que es a quien compete eso. El problema que tenemos es, yo creo que desconocimiento, aunque tengamos miles de expertos. Nunca se ha utilizado más la palabra experto, ¿no? Y efectivamente comparto la tesis de lo que estás diciendo, Domi, perfectamente. Además tengo casos tan cercanos de muertes y de residencias de la otra parte. Eso es una realidad, pero que hay que advertir que tampoco sabemos ahora mismo qué va a pasar o qué puede pasar. Las vacunas pueden ser efectivas perfectamente, pero depende de las cepas, como las gripes. El problema está en la alta mortalidad. ¿Por qué la sociedad tampoco ha reaccionado con esos 30.000 muertos de las residencias? Porque son personas mayores. ¿Por qué no están reaccionando con la elevada tasa de letalidad que está teniendo la epidemia pues en ese segmento de edad? Porque de alguna manera damos por hecho que a partir de 70 o 70 y tantos años, si te mueres, te tenías que morir. Y por eso no hay un gran escándalo social y por eso estamos aceptando que la cifra de 80.000 muertos, si esos 80.000 muertos fueran entre 10 años y 40 años, ya te diría yo que aquí sí que hubiera sido el acabose. Eso lo hemos asumido y está ahí. Lo cual no significa el agotamiento mental, psicológico, físico y que pueda comprender que, por ejemplo, haya gente joven que diga que un año de su vida lo ha consumido y que son años que pierden y que no van a volver, porque los que tenemos ya cierta edad, al fin y al cabo estamos más predispuestos a que nos guíen, a ser, como decíamos al principio, bueno, canales para que circule el rebaño, a que nos recorten derechos y de alguna manera pues no pasa nada, ¿no? Pero hay otras generaciones que no podemos tampoco llamarlas insolidarias, que tienen la necesidad de vivir en esos años, ¿no? Y que les criticamos duramente, porque, en fin, les cortas los bares y amasijan botellones por donde sea, si se reúnen donde sea, porque tienen que vivir. Y la vida en una zona como, por ejemplo, un país como el Mediterráneo como este, significa socializar, no encerrarte con las pantallas, ¿no? Es decir, que están las dos cosas. No significa que yo vaya a criticar o a defender que no protejamos una sola vida, ¿no? Además, sí, tengo motivos para hacerlo, ¿no? Es que es muy interesante lo que dice Antonio. Por otro lado, es obvio, ¿no? Porque suele decir cosas interesantes. Pero como conoces también no siempre. Suele decirlas. Como conoce la dinámica del debate, yo creo que me dejas, ¿no? Vamos a ver. Mandela se sentía libre en una loseta casi de la cárcel donde estuvo años. A lo mejor hay que redefinirles lo que es la vida en cada momento y lo que, insisto, nos toca vivir en cada momento. Es que lo que está pasando con los jóvenes a lo mejor también va a pasar a la historia. Ellos no se conciencian, no solo por ser jóvenes, sino porque a ellos efectivamente, porcentualmente, les afecta casi nada. Entonces, de verdad, esto es para echarle una pensada. Se creen invulnerables. Claro, ya tú sumas la sensación de inmortalidad que tenemos todos cuando son jóvenes, que es verdad, que es una de las características de la juventud, le sumas a saber además que ningún amigo de los que tienen ha caído, ¿no? Y esto pues les quita el miedo. Pero han enfermado, pero no lo han hecho de forma... Eso es. Porque contagiarse se han contagiado. Claro, sí, pero leves, normalmente leves. Los porcentajes, vuelvo a lo mismo, a la ciencia. Un poco de fiebre, unos cuantos días. Claro. Entonces, de verdad que eso es para pensárselo y que alguien no les redefina, insisto, qué es la vida en un momento determinado, porque a lo mejor no pierden un año de vida, solo que su vida en este año era distinta de lo que ellos pensaban que era un año de vida en este año. Bueno, además hablabas tú, Domi, antes de otros dramas que hay a lo largo de la existencia de mucha gente, por ejemplo, una guerra. O sea, los jóvenes, según que entendamos por jóvenes, ¿no? Otros jóvenes, aparte de nosotros, vienen de
oír a sus abuelos y a sus padres lo que pasó aquí durante una guerra, 3 años terribles. Quiero decir, la vida se abre paso y pide paso. O sea, no sé, en el París de la Segunda Guerra Mundial o en el Berlín o incluso en la Guerra Civil Española, pues donde se podía, los cafés estaban llenos y los teatros estaban llenos, y la gente tiene que tener un alivio y un respiradero, ¿no? Aunque no sean situaciones comparables, pero que los jóvenes también deben saber, porque pesa sobre ellos la memoria histórica, de que ha habido muchas épocas. Bueno, esto ha sido un confinamiento que es un drama, pero un confinamiento con wifi, un confinamiento con la nevera llena. Yo hago Con muchas veces Netflix. la broma de que, porque no se puede generalizar, y estamos hablando de casos que uno puede escuchar o no, y entonces pasar de la parte al todo es un error, pero bueno, aún así hago la broma de que creen más en las profecías de los Simpson o de Anonymous, porque ni ven telediarios ni les importa este mundo, y si se ponen a ver telediarios, si yo tuviera su edad, entonces me lanzo todo el día a la calle, porque si veo el espectáculo que nos ofrecen los políticos de los temas que se hablan en esta pandemia, en esta situación de paro laboral, de incertidumbre ante el futuro y demás, y estamos hablando de auténticas tonterías todos los días, que son los grandes debates donde están, pues si también vieran, tendrían más motivos para lanzarse a la calle. Pero es que ya los medios de comunicación, muchos medios de comunicación no, llegamos a ese segmento de población, se informan a través de amigos, a través de las redes sociales, están en otro mundo, no se creen lo que le cuentan los mayores, porque entienden que no, que van con sus rollos y sus historias. Entonces hay otro tipo de problemas más allá que se visualizan en la pandemia, porque tú no puedes decir, es que son todos unos irresponsables, es que son todos no sé qué. No, eso es que siempre lo ha dicho una generación respecto a la anterior. Claro, hay más cosas de fondo en estos asuntos, ¿no? Pero que aunque digamos discursos de responsabilidad, seguramente, como no lo hagas en tu casa y los cojas, y aún así no te van a creer, porque bueno, ya está con sus cantinelas y con sus mítines, ¿no? Pero aquí en este programa lo hemos comentado varias veces, los que estamos en esta mesa y algunos de los invitados, que precisamente porque los medios tradicionales muchas veces no llegan a determinados segmentos de la población que prefiere informarse de otra manera, por eso había que haber recurrido para concienciar a esos canales también, y se ha recurrido tarde. Se ha recurrido tarde a instagrameros, youtubers, etcétera. Tarde y mal. Influencers. Sí, pero es verdad, Claro. se ha recurrido tarde y mal, se ha hecho torpemente, muy torpemente. Pero esas son gente que cuelgan un vídeo y tienen 1,5 millones de visualizaciones enseguida. Pues esa gente, hombre, pues sí, no sé, para eso están los fondos de publicidad también del gobierno, ¿no? Pide que nos quiten más publicidad. Pero hay más Qué cosas, torpeza, por Dios. Pero hay más cosas, ¿no? Lo que ha dicho Antonio, detrás encierra más cosas. O sea, hemos celebrado los 40 años del 23F, también desde el cansancio, pues yo también me lo he notado, ¿no? Aparte de... Pero hay más cosas, ellos ni siquiera saben lo que es el 23F. Entonces hay también un problema de educación, ¿no? Hemos fallado en muchas cosas. Sí. O sea, no todo su comportamiento es únicamente, quiero decir, punible por ellos, ¿no? O sea, hemos fallado en cosas. Esta sociedad ha fallado en cosas. Sería estupendo que esto sirviera para una catarsis colectiva y reflexionar y tomar decisiones que pudieran ser en positivo. Tenemos el colmillo retorcido. Sabemos que a lo mejor todo eso tan bonito de salir mejor de esta situación no sea tan verdad, pero sí es una oportunidad, sin duda, como toda crisis. Pero claro, es que también vemos, gente de toda la edad, algunos ejemplos con poca ejemplaridad, valga la redundancia, porque no sé qué os parece, por ejemplo, pues la vacunación de las infantas, ¿no? Hay quien dice que bueno, que han ahorrado 2 dosis al erario público, o que... No, eso lo dices tú en tu columna, lo dices tú en tu columna, ¿no? Pero para atacarlas después. Dice, hay quien dice, pero para atacarlas ese después. Mecanismo que todos tenemos. También es verdad que... Yo no me escondo. También es verdad que utilizan la palabra morigerada, y eso merece de verdad un aplauso. Morigerada, o sea, es una palabra a rescatar. La aplicas a Calviño, y morigerada es una palabra hermosísima. Hombre, es que le preguntan a Nadia Calviño qué le parece que las infantas se hayan vacunado, y poco más, y dice cáspita. Lo que dijo la mujer es sorprendente. Hombre, un poquito más de contundencia, ¿no? Que bueno, ya está Podemos para ser más contundente, porque Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, sí que... O Echenique, no, aunque no Podemos no pertenezca al gobierno. Podemos estar para arrasar con la monarquía, que es distinto. Sí, o sea, todo alimento es bueno para ese objetivo. Bueno, que si os parece bien o mal. A ver, si fueran personas humanas, privadas y no públicas, pues cada uno con su vida
que haga lo que quiera, ¿no? Hombre, la monarquía que va a un escándalo por semana le viene regular, aunque pueda... Desde los Emiratos Árabes, para rematar, dicen, no, aquí estamos solo vacunando a los nacionales. Si alguien se ha vacunado... ha sido por la cara. Es ilegal, es decir, que ya lo único que hace falta es rematar. La verdad es que hay que ser... El rey va a decir un día, no, la alfombra no me afecta, la mesa no me afecta, no es de la Casa Real. Claro, es que ya la Casa Real española es la menos real de todas las casas de España. Es decir, que una familia real que al final queda circunscrita a la pareja y a los niños y nada más, pues es un poco chocante, ¿no? Es decir, la institución monárquica reducida a la mínima expresión. Pero luego, claro, es que todos los componentes... Yo tengo que recordar unas palabras que decía David Jiménez, el director del diario El Mundo, en 2015, que también nos reprochaba, ¿no? Ya que creo que debemos también fustigarnos. Dice, claro, tantos años mirando hacia otro lado, que ellos se creyeron impunes y que hicieran lo que hicieran, pues no iba a pasar nada. Es decir, y la responsabilidad era nuestra porque jamás contamos nada de lo que estaba pasando. Pues ahora de pronto los comportamientos que vemos, pues seguramente son los comportamientos que han tenido toda la vida, solamente que ahora se reflejan, ¿no? Pero claro, hay que ser, no lo sé, ya no sé si ni asesores ni gente que piense, solamente o deducir que en este mundo no se va a enterar y es imposible ya ocultar ningún secreto. Si es que todo sale con el tiempo, ¿no? Entonces, si tú tienes la mínima sospecha de que al final te vas a vacunar y eso le va a hacer daño a tu hermano, que a lo mejor también entre los hermanos no se eligen, sí, bueno, se lleva fatal, a lo mejor encima lo hacen, dice, pues toma, ¿no? Tú me has quitado en la monarquía, los títulos, las relaciones entre hermanos son... Claro, ¿no? Es decir, que en fin, no estamos con los vikingos y otras épocas, ¿no? Pero la verdad es que dice, bueno, es que están pagados, no sé si son personajes camuflados de Carlos Latre, ¿no? Y que van circulando, ¿no? Están pagados por los enemigos, ¿no? Yo creo, a ver si me sale algo, yo creo que su reino no es de este mundo. Y por eso les pasan esas cosas. Sí, hacen pocas cosas por eso les pasan esas cosas. Bueno. Hablaba Antonio de los asesores, ¿no? Además, tampoco sé dónde están los asesores. Es flipante. Un poco de sentido común, ¿no? Un poco solo. Poquito, ¿no? Un poquito, un puntito, ¿no? Como decía Bandera en Atame. Muy mal, hombre, muy claro, mal. Que ellas pueden decir, nos han echado hasta de la familia real, bueno, ¿y ahora qué nos vais a pedir? Pues hacemos lo que queramos. Pero no es verdad, ¿no? Porque luego van a Zarzuela a visitar a su madre. O sea, y para colmo lo hacen ahora. Quiero decir, y seguramente tienen que tener necesidad de escolta, porque claro, sería un escándalo, tienen que estar protegidas aunque no sean. Claro, no tiene nada sentido. Sí. Y luego, para colmo, la respuesta oficial que han dado es surrealista, porque se han equiparado a cualquier persona que a lo mejor quiere ver a su hijo que trabaja en un país que perimetralmente está cerrado y no puede, y sin embargo ella se dice, no, pero yo me vacuno para pasar a ese país. O sea, todo es un dislate. Se nos ofreció y accedimos. Que la monarquía tenga su principal enemigo, o al menos el mayor alimento para sus enemigos, en la familia real, es un dislate. Pero lo mismo que te digo eso, sin quitarle ninguna importancia, no puede ser este el debate, ¿eh? No, a mi juicio. Claro. No puede ser que estemos hablando de la independencia de los señores de Cataluña o de parte de ellos, de cuestionamiento de si ahora lo que necesitamos es una monarquía o una república, con la que nos está cayendo. No pueden ser estos debates. Los debates de algunas leyes, que de pronto proliferan leyes y más leyes y más leyes. Es decir, no puede ser este debate. Es decir, con el drama humano y económico y social que estamos arrastrando y que parece que no existe, que es superficial. No puede ser que tengamos estos debates. No debe ser. Sí, bueno, pues alguien es porque es de lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Ese es el país. Vamos a oír al primero de los columnistas de esta noche, a Ignacio del Valle y sus ojos de plato. La soledad ladra y maulla. Las mascotas domésticas duplican a los niños en Málaga. Lo afirmaba el pasado sábado en un reportaje de Diario Sur Ignacio Lillo y Nuria Triguero. Hay cerca de 500.000 de perros y gatetes censados frente al 250.000 de niños que corretean por las calles. Animalización de compañía
frente a cierta deshumanización. A la raquítica tasa de natalidad, es curioso que a las primeras de cambio saturemos a la chavalería con actividades extraescolares. Respecto a los ancianos, a nuestros mayores, si tenemos posibles, los aparcamos en una residencia para que dejen de estorbar, aunque nos sintamos apestosamente solos. La soledad es la próxima pandemia, nos lo vienen advirtiendo. La depresión nerviosa es una amenaza en esta avanzada sociedad del bienestar individualista que envejece a largos pasos. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo nadie que me quiera a mí. Cantaba huerfanito el descanse en paz Quique San Francisco en la memorable película Orquesta Club Virginia. Antonio Machín musicaba el refrán de yo no tengo padre, yo no tengo madre, ni perro que me ladre. Y visto cómo anda lo de las malas compañías, tras el suceso del brutal apalizamiento a una cría de 16 años por su exnovio de 26 arañazos, en efecto, mejor solos que mal acompañados por un hijo de perra. ¡Qué columna! ¡Guau! Estaba muy bien, como siempre, Ignacio del Valle, Estupenda columna. Sí. alertándonos de esa realidad. Hay más perros o más mascotas ya en muchos hogares que niños. Los animales sacan muchas veces, incluso los de cuatro patas, lo mejor de nosotros mismos. Sí, sí, sí. Eso es verdad, pero hay una radiografía sociológica por hacer muy potente ahí debajo de ese dato, ¿eh? Es muy está muy bien, está muy bien. Bueno, añadimos algo más sobre qué? nuestro asunto favorito, que es sobre la Semana Santa. Pues que creo que hay una propuesta de Semana Santa para llevársela más allá. Yo propongo que este escenario de pandemia, en agosto, concentremos. Primera semana, Semana Santa, ¿vale? Luego, segunda semana, rocíos, ferias de abril, ferias de agosto. Y los últimos 15 días de agosto, Navidad. Bueno, Antonio, nos vamos a pasar un mes de agosto pero que no va a haber cuerpo que lo aguante, ¿eh? A salvo de pandemia el resto del año. Ya no hay que salvar nada. Salvamos agosto. La propuesta de trasladar la Semana Santa es real. A ver si hay alguna universidad que me la pueda avalar. En uno de los programas aquí de Luces de la Ciudad, recordé que una de las entrevistas que le hice a Margarita del Val, el titular que llevó luego fue: celebremos la Navidad en agosto, ¿te acuerdas? Celebremos la Navidad en julio dijo ella. Ya hemos visto lo que ha traído celebrar la Navidad en Navidad, pero fíjate que eso fue titular en su momento. Pues y a lo mejor no es una broma. Lo he mejorado. Un mes, además coincide con vacaciones. Claro, es que a lo mejor no es una broma. Y ahora mismo el resto del año lo que tenemos que hacer para levantar el país, a ver si podemos trabajar y cuanto Hace más. un poco de calor, pero bueno, está bien, está bien. No, el mes de agosto es para descansar, para pasarlo bien. Para pasarlo bien, es decir, y hay nieves artificiales ya. Si es que nevó, ¿tú crees que nevó en Belén en aquella época? Pues no lo sé. podemos ambientarla, podemos traerla de atrezo, ¿no? Aparte que lo de las fechas de nacimiento y eso no son fechas, ¿Pero tú testadas. quieres celebrar la Semana Santa o cargártela? No. Es que de verdad, es que no. Por fin se puede dar eso de este año el Jueves Santo cae en domingo. Sí, esto como mi niño que no se enteraba, como está además roto la continuidad, digamos, de la pasión de Jesús, pues decía de pronto, hoy ¿por qué come si estaba muerto el lunes? Y luego, en fin, eso también se da, ¿no?, en la plasticidad de ese teatro en la calle. Que lo cierto es que por 15 días de Navidad, más o menos, ¿no?, hemos tenido, como la película esa, 55 días en Pekín, 55 días tremendos, terribles, que es más o menos lo que se tarda en poder bajar una ola después de haber fomentado carta blanca durante esas semanas, ¿no? Sí. Las vacunas no están y cuando estén, pues posiblemente estarán. Yo creo que sí que confío en que a partir de mayo, junio empezarán a llegar millones y millones y vamos a estar repartiendo, es decir, que sí que podremos estar. Entonces hay que intentar aguantar sin cargarte la economía,
lo más posible, intentar aguantar, decir que si estamos abriendo ahora hasta las 9:30, ya es un riesgo abrir hasta las 9:30, porque al final, pero es verdad que al final la gente está en la calle y si no lo compra y se sienta en las playas y está de... Cena, eso es para alargar el copeo de tarde. Efectivamente, ya es un riesgo, pero bueno, si aguantamos sin tener que volver otra vez a retroceder, es una cuestión de 2 o 3 meses para ver si efectivamente las vacunas son efectivas. Entonces, cualquier medida de movilidad, de evitar traslados ahora a final de marzo, pues creo que todas las comunidades autónomas lo deberían de tratar de aplicar, porque cuando se transmite el virus es con la movilidad. Y si tú te cambias de un sitio a otro, es lo que estamos. Es decir, que y al final, por 4 o 5 días, como lo hicimos por 15 días, que yo no sé exactamente, habría que calibrar, ¿no? ¿Qué produjo eso? Los paros, la generación de riqueza. No lo comparemos entonces con los muertos tampoco, pues entonces ya sí que estaríamos poniéndole precio, ¿no? Pero bueno, si mereció la pena todo lo que hemos pasado estos 55 días por la generación de recursos que se provocaron en esos 15 días de Navidad. Bueno, continuamos la conversación ahora mismo, pero tenemos que hacer ya una pausa. Volvemos enseguida. Retomamos nuestra tertulia con Antonio Méndez y Domi del Postigo. Vamos a meternos de lleno, todo lo que podamos, en la actividad de los partidos políticos. Nos motiva este tema, Domi. Normalmente se hace sin que lo parezca, pero vamos bien, ¿eh? Sí, ¿No? sí. No, ¿Tú crees que eso le importa a alguien? Bueno, los partidos políticos. ¿Cuántos afiliados tiene el PP de Málaga, Antonio? Ni idea, eso 33.000. Pero eso es lo que No dicen, ¿no? tenías ni idea de cuántos afiliados tiene el PP en Málaga. Pero tú Sí lo sabes, pero... No lo sé, pero tú... Vamos a ver, ¿tú crees que voy a gastar una neurona de mi mínima inteligencia a albergar un dato que además no lo puedes comprobar? Es lo que ellos te digan. Es decir, son las instituciones más opacas que existen, las que reclaman más transparencia. Bueno, y además si mienten da todo igual, ¿no? Porque ya nos hemos acostumbrado a que cualquier partido, incluso cualquier institución, insisto, que es lo que me parece doblemente grave, miente y no pasa nada. No pasa nada, entonces ya esto pues ya está, ¿no? Te dicen 30.000 o 40.000, o de pronto somos los que más de Andalucía, 16.000, y... Bueno, usted puede, los censos son privados, uno tiene el derecho de, evidentemente no se puede dar nada. ¿Y usted cómo se financia? Nos financiamos con los ingresos de no sé qué. Ya, pero nos puede presentar los gastos, ¿no? Se lo presentamos al Tribunal de Cuentas. Bueno, pues de las sedes que tienen luego, en Málaga, alguien pagará los afiliados, las cuotas o algo, ¿no? Ya, todo se pagará a los afiliados, evidentemente. Y los que no se afilien. Y los que no se afilian a veces también pagan. Sí, porque casos de financiación irregular no ha habido claro, nunca. No. Y el Tribunal de Cuentas existía o no existía. Yo repito lo que he dicho hace un momento. Estamos tan acostumbrados a que en cualquier debate, en cualquier aparición televisiva, cuando hay dos partidos, representantes al menos de dos, al menos, ya ahora con toda la baraja tan fraccionada, y uno dice una cosa, eso es mentira, y no pasa nada. Y luego el otro, viceversa. O sea, es que ya no puede uno ni apuntar a pues eso es mentira, y no pasa nada. Pero sí pasa que el espectador, que no es directamente de un hooligan, pero como ya hemos acostumbrado dice de pronto, que somos esto, ¿cómo va a ser? Yo recuerdo a mi padre que en paz descanse un día me dice, pero hombre, ¿cómo eso es para darle una torta? Me acuerdo, y estaba hablándole a la televisión, que él lo hacía en los últimos años de su vida y tal mucho, con mucha vehemencia, ¿no? Pero yo ahora me acuerdo y digo, claro, es verdad, tenía razón mi padre. Yo el otro día le di las buenas noches al presentador de un informativo, es que son cosas, se te va haciendo un dedo mayor y ya se va notando, ¿verdad? José, sí, te sigo trayendo. Pero o sea vete al guión. Bueno, no me distraigas, Domi. de Hemos tus visto quehaceres y de tus mis quehaceres. Responsabilidades como moderador participante. Eso es. Con Domi es difícil de moderar nada. Bueno, nos hemos desayunado esta mañana con unas declaraciones muy interesantes en la opinión de Málaga de Javier Salas, que es el secretario general de la agrupación Carretera Cádiz del PSOE, una de las más pobladas de la provincia de Málaga, en la que él en esas declaraciones dice abiertamente, sin ningún problema, que Susana Díaz es un estorbo ya para la renovación del proyecto político y que tendría que dar un paso atrás, al lado, o no se sabe dónde, y que urge esa renovación. Antonio, son ya continuas las voces, esto se ha abierto la espita y cada día saldrán más
Pero es muy importante también que esa agrupación tan potente pues diga ya a las claras que el PSOE malagueño no es monolítico en cuanto al apoyo a Susana Díaz. Sí, el PSOE malagueño no es monolítico, pero tampoco se sabe. El PSOE de Málaga de toda la vida ha habido un montón de familias, sí. Hay hasta dinastía, vecinos con vecinos y de todo tipo, ¿no? Es decir, que lo que sí es cierto es que ha calado, porque hay algunos dirigentes que evidentemente tienen contactos con las direcciones del partido en Madrid, y ha calado que en este mes de marzo ya se va a visualizar que existe una alternativa clara y respaldada por, digamos, por los cercanos a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no se va a mojar así directamente, ¿no? Y entonces, claro, lógicamente se van animando, porque en el momento en que alguien avisore que el barco puede estar a punto de irse a pique, pues hay que saltar y montarse la chalupa siguiente para engancharse al siguiente transatlántico, ¿no? Es decir, esto pasa en la política rápidamente, ¿no? Los pedristas de toda la vida que van a aparecer a partir de ahora. Yo recordaba, y no quiero cambiar el tema del PSOE, recordaba pues hace algunos años, justamente con Elías Bendodo, que era secretario general del Partido Popular en Málaga, y Joaquín Ramírez... No, era secretario general. Y Joaquín Ramírez era el presidente provincial. Y justamente faltaban 4 días para cerrar los plazos de candidaturas, no había ninguna candidatura, y pues no sé si fueron 1.750 las firmas de avales que obtuvo Joaquín Ramírez, las exhibió, se anunció a todo el mundo, era récord mundial de avales, y 2 días después Javier Arenas dijo: no, esas firmas, por favor, se las pasa al de al lado, y Elías Bendodo fue el presidente del partido, y así llegó al presidente del partido por un gran dedazo del señor Javier Arenas, que decidió, por las razones que fuera, que ya no iba a aguantar más a Joaquín Ramírez. Y en el PSOE pues pasará igual. Ahora, si el que manda es el señor Sánchez, pues cuando todos vean que oponer resistencia es absurdo, ¿quién se va a hundir con la otra candidata? Claro, además ya muchas fuentes dicen que no es solo la rivalidad entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, sino que Ferraz ya está convencido de que tiene que hacer operaciones al estilo Illa o no, pero tiene que hacer operaciones en los territorios que son graneros de voto, que digamos que Pedro Sánchez necesita 10-15 escaños más entre Andalucía y Cataluña, por ejemplo, y que si Ferraz se implica en unas primarias, no va a ser para perderlas, lógicamente. Ellos, y perdona que ahora dejo a Domi, que estoy abusando y acaparando, no lo tengo comprobado porque son conversaciones con dirigentes que más o menos son fiables, pero yo no me fío de nadie, y a lo mejor me cuentan esto y yo lo traslado, con lo cual estoy contribuyendo a eso, sí. Pero dicen que han manejado encuestas con 4 o 5 candidatos posibles del Partido Socialista para Andalucía, y que la señora Díaz sale muy mal, por no decir la última, en fin, no sé si saldrá la última o es que le quieren echar, que han manejado encuestas electorales y que efectivamente cada vez le dan menos posibilidades de poder recuperar el gobierno. Efectivamente, si eso es así, pues pondrán toda la carne en el asador. Bueno, Antonio está acaparando porque Ignacio del Valle nombró al sur, tú has nombrado La Opinión, y él ahora quiere estar hablando para que se vea el rótulo del Málaga hoy más veces. Gracias, Domi. Mira, Susana ha sido la secretaria general, por un lado, y la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía que ha perdido la Junta. Y eso pasa en la historia, ¿no? Entonces, sí, es muy raro que alguien... Entonces, digo por intentar objetivar, porque aquí hay matices para todo, pero a lo mejor nadie se dio cuenta. O sea, ella ha pasado a la historia así. Chávez pasó de otra manera, o sea, de Pepote podemos hablar otras cosas, Escuredo obviamente tenía otras cosas, Plácido hizo la función de puente, desde Madrid, además. Y Griñán pues, le pasó lo que le pasó, que si la judicialización, lo que tú quieras. Pero ella pasa a la historia porque en todo el proceso democrático español, en la comunidad autónoma andaluza, pierde un partido hegemónico durante demasiado tiempo, fuera el partido que fuera, siempre es demasiado tiempo, aunque legítimamente votado democráticamente, fue ella quien ha perdido, obviamente, el poder en Andalucía. ¿Cómo no va a tener eso un coste? Luego ya podemos entrar en su carácter, podemos entrar en quiénes son o no los asesores, la calidad de su equipo, y en quienes, obviamente, siempre cuando ven un barco hundirse, pues buscan el que está en el poder, que es el que está flotando, pero eso es obvio. Pero es que yo creo que perdemos de vista un dato objetivo que es ese.
Y eso creo que lo condiciona absolutamente casi todo. Luego hay otra cosa muy interesante, por ejemplo, la agrupación Carretera de Cádiz. Es que hay gente nueva en las agrupaciones. Es que hacía mucho que no había gente nueva en las agrupaciones. Nos sabíamos de memoria los nombres, además, de la mayoría de las personas, incluso algunos eran familiares, porque iban de padre a hijo, recordadlo. Están pasando cosas, o para bien o para mal, pero están pasando muchas cosas que están rompiendo un poco ciertas inercias. Y me he fijado en el perfil de Javier Sala, y además es un perfil curioso, ¿eh? Yo decía medio en broma, lo puedo decir en un WhatsApp que te mandé, A Star is Born, ¿no? O sea, ha nacido una estrella, o sea, es un tipo con formación, tiene biología, tiene derecho, tiene edad. Biología y derecho, tiene dos carreras. edad, Profesor en activo en un que puede instituto. tener dos carreras y ser imbécil, pero vamos, y al revés, ¿no? Pero no es el caso, no es el caso. Entonces dices tú, uy, tiene ganas, está en una estructura donde además, bueno, se puede uno mover por el fraccionamiento precisamente de ese abanico, antes era imposible moverse, porque el abanico no admitía movimiento. Yo creo que todo esto pues pone la salsa lógica de lo que nos está pasando. Y bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, Susana, cuando perdió para siempre. Perdió para siempre. Y creo que luego su actitud no ha ayudado. Cuando su actitud es de rebeldía ensimismada y probablemente con un punto de soberbia en algunas cosas de su carácter, populismo, soberbia, en fin, creo que pierde por ahí. Pero cuando ha hecho entreguismo estratégico a Pedro Sánchez, diciendo que estaba con ella, ha perdido más todavía ante los suyos. Entonces no tiene salida. También estos dirigentes críticos le achacan que el PSOE andaluz o malagueño no traslada los logros del gobierno de Pedro Sánchez, ni tampoco hace Susana Díaz una oposición efectiva, porque parece que el gobierno del PP se está consolidando en la Junta. Los gobiernos siempre se consolidan, el que convoca elecciones las gana. Es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Pero que podría ser también una oposición más del día a día. Ha habido muchas veces que ha estado un poco desaparecida, ¿no? Que tendría todos los días para adaptarse. A mí cuando hace oposición de la pandemia me rechina. Claro. Es decir, que excepto lo que está pasando con el tema de las vacunaciones, porque claro, si yo tengo un gobierno autonómico como la Junta de Andalucía, o como el señor Bendodo que comparece, que es el portavoz y tiene que comparecer todos los martes, anunciarme el plan 24x7 o 7x24, el plan 500.000 y el plan 500.000 y más 500.000 y aquí ponemos todo lo que sea tal y cual, y luego resulta que las personas mayores se tienen que estar desplazando 15 o 20 o 30 kilómetros para vacunarse. Pues mira, antes de tener los grandes planes mundiales de vacunación, que vamos a estar encantados de que así sea, procura tener los pequeños planes y que no tengamos que desplazar a personas de 80 o 80 y tantos años, 15 o 20 kilómetros cuando han estado protegidas o encerradas en sus casas, justamente para evitar lo contrario, ¿no? Es decir, que ahí es la única vez que sí que he visto acertada la crítica del PSOE, pero claro, si vamos a ir a las escuelas y sale el Partido Socialista diciendo nos vamos a contagiar todos los colegios, bueno, yo no quiero un partido así, es decir, ese ¿qué tipo de oposición? ¿De meter miedo a la gente o de, en fin, lo que desgraciadamente tú has perdido el poder y te tienes que aguantar 4 años hasta si logras o no recuperarlo? Y en cuestiones tan sensibles como las actuales, en materia económica, en materia sociales, lo siento, pero tú ahí poca oposición puedes hacer, y desde luego no la que está haciendo, ¿no? Bueno, cambiamos al Partido Popular, que tienen el domingo Congreso Provincial. Yo ya le he dado, ¿eh? Tú ya le has dado, ¿no? Ya has hecho tu parte. Yo creo que la diferencia en este caso es notoria, ¿no? Y bueno, no voy a decir que va a ser una pasarela pero bueno, ya lo sabemos más o menos. Y la ¿no? única oposición que hay es la del alcalde, y lo han hecho presidente del cónclave, ¿no? Claro, que es un sitio para contar los asistentes y hablar poco. Y él se deja hacer bien, quiero decir, él se deja hacer bien, bastante ya hizo en las primarias, ¿no? En señalarse y cada vez que puede para darle a su enemigo íntimo. Le da ¿no? Apoya hasta Garzón en el jamón. Es decir, sí, hablamos de eso. Entonces, bueno, y al margen de cómo se utilicen o no los estatutos del partido y tal y cual, todas estas cosas que suelen ser de pequeña política y tal, el PP está ahora mismo en un magnífico momento. O sea, y bueno, y tiene muy pocas disensiones internas, en parte por lo contrario que le pasa a Susana Díaz, porque está en el poder, aunque nada es fácil, tú has dicho antes, es muy complicado, muy complicado. Todo está complicado. Hombre, pero tener las 3 instituciones con la cantidad de cargos que da eso te lo hace más fácil. Sí, pero no se tienen con mayoría absoluta, y aunque es verdad que el pegamento del poder es muy fuerte,
y también pega a gente distinta, que tiene que estar de vez en cuando sacando la patita para diferenciarse para cuando lleguen las elecciones, como el asunto ahora del PIN parental de Vox, que al final se ha quedado en nada, entre comillas, pero esos avisos para los suyos, todos lo tienen complicado. Desde mi punto de vista, todas las formaciones lo tienen muy complicado. Si hablamos de Ciudadanos, don Juan Marín, que no sabemos si tiene o no, está ahí mal pegado con la propia líder de su partido a nivel de... Todo está complicado. En ese sentido, a pesar de todo y de esas complicaciones, obviamente el PP puede que lo tenga, sea el que lo tenga mejor en sus congresos. Es que ahora mismo alternativa tampoco hay al PP, es decir, que no le están pisando los talones en una oposición, en ningún lado. Es decir, no está articulado para que tú veas que puede haber un cambio drástico en la Junta de Andalucía. Si miramos la situación del PSOE, bueno, si la sumamos la de Podemos o la de Adelante Andalucía de la señora Teresa Rodríguez y vemos que la izquierda, va creciendo en cada elección, y eso es claro, y que ya han dicho que quieren gobernar, claro, no es un socio fácil, no apoyar externamente, y eso es el tiempo en que van a poder durar en el poder. Es decir, en el momento que tenga que hacer un gobierno PP-Vox, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Hasta entonces, hasta que eso se vea. Que Vox no saca más que el PP. Claro, Susana Díaz, hombre, yo creo que no, y espero que no. En Andalucía dices. En Andalucía no. ¿Lo crees en serio? Susana Díaz. Bueno, no lo descarto. Con interés real. No lo descarto. Yo creo que no. Yo creo que no, porque creo que Moreno está jugando una baza hábil. Y hombre, bueno, depende de lo que pase cada momento. Más moderado y más potable, más como Feijóo, claro. Es que lo es, pero creo que está jugando una baza hábil además porque está haciendo una cosa, ahora que venimos del domingo, ¿no? Que es un andalucismo con toda su dosis de marketing, con toda su pero un andalucismo al que no se había atrevido, o al menos no se había escenificado nunca así, ningún otro partido que no fuera el PSOE, que se identificaba no con el andalucismo, sino con que ellos eran la bandera, ¿no? Es como el PP gallego, que es galleguista, claro, que... Sí, pero para mí ha sido una novedad, quiero decir, que hayan apostado que claramente... El PP no creía ni en la autonomía. O sea, vamos a ver, ¿no? Vox no cree en la autonomía y viene del PP, eso era votante del PP. En ese sentido, y sin embargo creo que lo está haciendo con habilidad, porque por ejemplo, el padre de la patria andaluza es, según su ideal andaluz, etcétera, Blas Infante, ¿no? Yo repasaba un poco su historia este fin de semana en la radio. Y bueno, Blas Infante no puede estar en la historia de un partido de cuadros, ¿no? Como aprendíamos en la facultad, que eran los partidos de cuadros, frente a los de masas, como eran los cargados de ideología, etcétera, que los de la izquierda. Sin embargo, se está aglutinando, yo creo que con eficacia, ¿no? O se está intentando sumar con cierta habilidad. Y puede que eso, aparte de la moderación de la figura del presidente, si no pasa nada, que cada día puede cambiar todo, va calando, y el carisma te da el poder. Más espacio, claro. Hombre, por supuesto. Bueno, vamos a oír el fuego amigo de José Antonio Saúl. Estamos en Cuaresma y parece que tras 2 años y Semana Santa, por mor del dichoso bichito que vino de Oriente, las cofradías malagueñas esbozan tímidas actividades para que la Semana Mayor de 2021 al menos tenga algo de pulso. La historia, aunque no se diga porque es políticamente incorrecto, no va solo de rendir el correspondiente y preceptivo culto a los titulares de cada hermandad, sino de monetizar en lo que se pueda estos días santos en los que afluirán a la casa de hermandad no solo malagueños, sino también los turistas despistados que busquen trono y solo encontrarán exposiciones y con suerte algún Ave María. Hablaba yo el otro día con Benjamín del Alcázar, responsable de la Cátedra de Estudios Cofrades, y me decía que en la ciudad hay 100 empresas dedicadas al arte cofrade. Desde floristas a imagineros, pasando por pintores, ebanistas, orfebres o tiendas de artículos religiosos y velas. Las cofradías han perdido aproximadamente el 30% de sus ingresos. Y de los 24 millones de euros que mueven al año las hermandades agrupadas de la capital, estas habrían recortado 1/4 de esa suma, la que se destina precisamente a mantenimiento, conservación o ejecución de nuevo patrimonio. Total, que no hay procesiones ni fondos para estas empresas. La mayoría pymes que encierran en su razón social el porqué de la existencia de un oficio que habría desaparecido por la lógica de los tiempos, si no fuera precisamente por las corporaciones nazarenas. El Ayuntamiento de Sevilla las ha ayudado con 1 millón de euros. La Junta también ha puesto dinero. Y en Málaga alguna va a preguntar pronto qué hay de lo mío. Porque son las cofradías las que llenan las calles, los restaurantes y los hoteles cada primavera. Y cuando toca, la verdad, no hay ayudas que valgan para ellas.
La industria cofrade necesita apoyo económico ya, como los hoteleros o los comerciantes. Hay quien lo ha criticado por aquello del prurito ideológico. Parafraseando al gran Martínez Ares, se confirma que estamos rodeados de tontos de capirote. El gran Sau, que nos recordaba, entre otras cosas, la cantidad de tontos de capirote que hay circulando. Un concepto de Martínez Ares, que tenía un gran talento, ¿no? Carnavalero, poético, comunicador, Tenía. Y ha reforzado un poco entre los grandes nombres del carnaval gaditano cuando se ha quedado huérfano porque se fue el Capitán Veneno, pero bueno, no, está muy bien. Estamos hablando antes, fuera de cámara también, en ese campo comunicativo, ¿no? Las ausencias cada vez mayores, la gente que se está yendo. Hemos conocido estos días que ha muerto Diego Gómez, que fue una estrella de la radio, muy conocido en los 60, en los 70, empezó en aquella mítica redacción, ¿no? de Radio Juventud junto a gente como María Teresa Campo. Claro, yo empecé en este oficio, estaba yo entonces en la Facultad de Derecho, terminando arte dramático, con un grupo de teatro, más perdido que el Batatilla y creyéndome inmortal, como decíamos antes que éramos los jovencillos, ¿no? Y entré allí, calle Alemania, al final. Y bueno, y tuve la suerte, empecé en un espacio de la FM de noche que se llamaba Ahora que nadie nos ve, que llevaba Inmaculada Jabato, llevándole crónicas de cine, teatro, cosas de estas mías, ¿no? Y tal. Y de pronto pues me dieron un programa por la mañana que se llamaba Desayuno con Diamantes. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto me fue pasando con Diego Gómez al lado, con Diego Gómez bajando y subiendo la escalera de la discoteca, cuando había discotecas enormes, ¿no? En las emisoras. Estaba Diego Gómez, estaba Domingo Mérida, estaban Fernando García del Río, todos ellos los ha conocido también Antonio. Pero Diego era un caballero, y fue siempre un caballero. Su amistad con Mari Tere Campo era muy grande, de hecho hicieron dúo en algún programa también, y yo creo que ha llegado hasta el final con una gran dignidad, ha estado en activo hasta que más o menos la lógica de su edad y sus circunstancias de salud lo han permitido, y no deja de ser paradójico que se lo haya llevado al COVID, ¿no? Sí, otro grande de la radio como Gonzalo Fausto también murió a los 93 años hace unos días, ¿no? También maravilloso. Gonzalo Fausto. 84-94, por lo menos sí. Gonzalo vivió 10 años más, y Gonzalo Fausto era también entrañable, totalmente entrañable. Es decir, que sí que tuve la suerte de convivir con él algunos años porque lo rescaté para la radio, para la cadena SER, para un programa de sucesos, además. Entonces, en fin, también se estiraba y traía sus crónicas que buceaba, entonces podía entrar, se metía por la comisaría, que la comisaría central estaba donde está el Palacio de la Aduana, y tú podías pasar y entrar, bueno, no hasta los calabozos, pero por los grupos a ver qué hay, y en fin, hay otras formas de trabajar, desde luego mucho mejor. Mi padre me contó alguna vez esa llegada, eso es. En Tetuán, Radio Tetuán. Me gustaba muchísimo escribir, yo tengo alguna carta de él, porque le gustaba al puerto, además escribirte que por lo visto cartas. mítica, que había media Málaga allí esperándole por su celebridad. Gonzalo Fausto, que era fue una estrella. Una estrella sí. muy Málaga oída, tuvo, muy Málaga oída en tuvo Málaga. estrellas de la radio, ¿eh? Y aquí en el protectorado entonces también, en fin, de Marruecos, desde que se escuchaban en la radio suya. Pues hemos perdido 2 estrellas de la radio, y eso... Fue el ganador del concurso recientemente del famoso Museo de las Gemas. Fue el que dio nombre, el nombre. El que dijo Arnatura, ¿no? Arnatura, efectivamente. Sí. Gonzalo Fausto, sí. Tiene magnífica memoria, como se nota que eres escritor. No, estudio un poquillo, tampoco mucho. Estas fricadas que nos gustan del periodismo, pero estos son personajes relevantes, muy queridos por la audiencia. Vamos a ver, vamos a ser serios. Morigerada, o sea, no lo puede escribir nadie en una columna de opinión así como así. Hay que resucitar palabras. Sí, yo el otro día... Que se están cosas yendo. como son, hay que saberlo. El otro día me apunté palabras de estas porque tampoco... Todo esto que es bien criada, con mucha educación, ¿no? En fin, que ha crecido comiendo filetes sin nervios. Lo de trampantojo, que me gustó. Qué bonito, qué bonito. Palíndromo, que eso también Bueno, palíndromo que se lee igual para arriba que Bueno, para abajo. pero tampoco lo estamos todos raros.
datos. No, es decir, que hay que, cada vez que eso- palíndromo es que las iniciales componen una palabra, ¿no? Es palíndromo, ¿no? Que se lee lo mismo Ah, que se de lee lo izquierda a mismo derecha, de derecha a derecha. izquierda. El clásico en el colegio Lo era primero que había dicho. dábale arroz a la zorra el abad. Eso es. Ese era el Calles, clásico del colegio. El calles de palíndromo. por ahí, Nunca se Cochabambas, supo, es decir, nunca que- se supo si Cochabamba. zorra era una metáfora. No, no. Pero bueno, cosas del abad. Oxímono que tú has dicho antes, pleonasmo, sí, son términos. Esos son términos lingüísticos. Bastante deliciosos. Esos ¿Te son das figuras cuenta que lingüísticas. con Domi aquí al final nos deriva a la tertulia? En fin, esto no tiene gancho. Yo creo que se han marchado ya la mitad de los Vamos a hablar espectadores, de los partidos y sus congresos y sus cosas. que es lo que la gente toques. estaba esperando Hombre, pero es que ardientemente. está ahí, vamos a ver, pasa mañana se celebra por tercera vez en Andalucía los Goya y segunda vez en Málaga, tío. No, pero, Y viene Almodóvar y Penélope Cruz, ¿no? por favor. En Oye, ha tirado- presenciales, ¿no? Y Presenciales. ¿no? Bardem, su marido, y Vienen Javier. presenciales. Presenciales. Y Antonio Y de el- la Torre, y- no sabe nadie, va a dar un premio. Y no sé, Muy cualquier bien, cosa. muy Y bien viene esa aquí, Rosalía, Fernando. hombre, Pero- detalles aquí pero- que son Oye, secretos. claro, Pero Bandera, lo va Bandera ha cogido el presencial. iPhone Bandera va. y ha llamado a los grandes amigos suyos Y que nos van va a a sorprender intervenir algún telemáticamente. vídeo. Hombre, Nos va a claro, sorprender algún vídeo. grandes estrellas del cine que van a intervenir telemáticamente en esa gala. Es que tampoco, vamos a ver, y lo de la noticia del mobile, el otro, o sea, de la ciberseguridad de Google y tal, por eso le dieron el premio a Bernardo Quintero, el Día de Andalucía, y ahora lo de la sucursal del mobile, que será más grande, más chica. Oye, que pasan cosas también. Dilo, que dilo, molan. vamos a contarlo. Hombre, vamos a ver. Una filial del Mobile Congress de Barcelona, célebre, esa gran feria que tanto... Del Mobile es ex, la del ex bomba. Barcelona. Del ex. Claro. Porque- Viene a Málaga 3 días en diciembre, la Mobile No, Week. pues bueno, pues estupendo. Estupendo, Quiero decir, estupendo. vamos a ver, ahí es donde hay que Bueno, sonar. aquí se están haciendo congresos bastante potentes del 4G, se hicieron del 5G, es decir, que vamos siempre un año o 2 años por delante en el polo En el digital. mundo del ¿no? videojuego, en el polo Es decir, digital, se están haciendo que cosas se están haciendo muy que son y hay asentadas valorables. algunas firmas y tenemos aquí pues auténticos equipos de videojuegos campeones europeos. Bueno, o- nos pueden gustar más o menos. Yo tengo una guerra personal con eso para que mi niño no se enganche, que me parece que es un... Pero eso está ahí. Hablábamos antes de lo que debe ser o lo que puede Y ser. el parque Eso está ahí. tecnológico va a ampliar 4 edificios más porque hay una gran demanda, es decir, que sí que vamos creciendo. Lo que el gran problema es que de los 200.000 parados que el último año ha tenido Andalucía, 50.000 eran de Málaga. ¿Por qué? Pues porque lógicamente la hostelería y el sector turístico se nos ha ido abajo y por tanto ese es el gran drama que tenemos. Es decir, que bueno, sí, que podemos contar grandes cosas, pero también tenemos que contar la otra realidad y de momento la otra realidad pesa mucho más que esos avances. Ojalá sea de motor de arranque para mover el resto, pero la realidad que tenemos es una crisis galopante y un número de desempleados que aquí es el 25% en el último año de toda Andalucía, una cuarta parte Una crisis de toda que requiere Andalucía. de mucho dinero público, no poco cicatero y de manera alambicada y Pero administrativa el dinero a la no hora de su llueve en el acceso. cielo, Domi, ¿eh? No importa, No, lo sí, sé. sí el importa, agujero, porque tus niños, que además son pequeños... sí, el agujero será descomunal, ¿vale? pero si no regamos con el conveniente dinero, y bien hecho, claro, y bien hecho, y bien Claro, regado. pero esa- Cuidado. Es que esa es la segunda Cuidado. parte luego. Pero ¿eh? por favor no seamos cicateros ahora, Esa es la porque, segunda parte. hombre, ¿A qué cuando proyectos la tú fiscalidad le das? es necesaria, es necesaria. ¿Y a qué proyectos le das y a qué proyectos Así inviertes? vamos a acabar la tertulia. No, hay que acabar la tertulia siempre con optimismo. Cuéntanos algo más de los Goya, venga, nos quedan unos segundos, algo más. Venga. Los Goya, pasado mañana en Málaga. Bueno, presenciales. Antonio de la Torre viene. Sí, entrega premio y... Pero se va a entregar entonces premio presencial también. Sí, Así. sí, hay algún entregador presencial, las actuaciones también van a ser presenciales. Hombre, está Vanessa Martín, está Aitana. A ver, hay cosas muy potentes. Los presenciales ya lo saben, los gollados. Aparte, está los Antonio gollados ya lo Bandera saben. y María Casado, que es una... Está Antonio Bandera. que digo que los Nos vamos a premiados- acostumbrar por los tenerle pre- aquí los- a tener ni más ni menos. ¿Los que Antonio. premiados ya lo saben o no lo saben? Los que van a recibir los Goya. Todos los Goyas, me refiero. Va a haber una parte que está grabada, pero los premiados, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé... Le tienen enchufado en la Hasta donde televisión, yo sé, no lo saben. en la Hasta casa, donde puesto yo ahí sé. con el Skype, puestos así, por si le dan o no. ¿Has ¿o visto qué? cómo funcionan Sí, los globos de oro? ¿No habéis dado cuenta que hay un atractivo añadido en esto de los Skype, por mucho que no funcionen? Y es que conoce a veces la casa, cómo Claro, son en hombre, eso pijama, tiene mucho morbo. el sitio donde está, tiene su no, punto. La No gente me que hables pueda de Sky, que no, la no. gente que pueda pasar detrás, ¿no? no, Bueno, no. compañero, ha sido un placer. Estábamos en lo mejor, pero es que me tengo que ir a nuestra barra a tomar un vino en Málaga. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. Con René Buenas noches, Ramos, que va a ser portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida después de la marcha de Eduardo Zorrilla durante un tiempo
hasta que, en virtud del acuerdo de mandato, la portavocía vuelva a Podemos. Bueno, Reme Ramos, mujer comprometida. Déjame que te lo diga. Una mujer estupenda, comprometida, profesional del sector sanitario, batalladora de hace mucho tiempo en los derechos sindicales, feministas, ecologistas, etcétera. Coordinadora de IU en Málaga también. Me voy para allá para charlar con ella hasta ahora. Bueno, pues ya hemos acabado nuestra tertulia, nos trasladamos aquí, como cada semana, a nuestra barra para tomar un Málaga, ya saben, una conversación distendida con un invitado. Tenemos esta noche con nosotros a Remedios Ramos, que es la coordinadora de Izquierda Unida. Remedios, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Un placer. Coordinadora de Izquierda Unida en Málaga, ya también concejal después de esa marcha, esa renuncia de Eduardo Zorrilla, y Remedios va a asumir la portavocía del grupo. Bueno, Reme, cuéntanos, ¿con qué ánimo, con qué tareas pendientes, cómo te reincorporas a la batalla política municipal? Sí, pues en un principio reconocer la labor de mi compañero Eduardo Zorrilla, además que ya lo he manifestado en todas las entrevistas por Estuvo el trabajo aquí con nosotros hace poco realizado. Y lo afronto con mucha ilusión, porque claro, estuve 4 años que justo cuando empiezas a tomarle el pulso a la política, a la ciudad de Málaga, a los engranajes de las empresas municipales, a tomarle el pulso, pues justo ahí es cuando hay unas nuevas elecciones y por desgracia me quedé a muy pocos votos de haber salido, digo me quedé porque yo iba a la cuarta, o sea, la coalición Adelante Málaga se quedó a pocos votos de alcanzar el cuarto edil. Pues lo que supuso que me quedara fuera de la concejalía, volviese a mi puesto de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud, también con mucha ilusión, retomando mi actividad, y ahora pues vuelvo con la misma ilusión con la que entré en 2015, ahora sí con más tablas, ya tengo las tablas de 4 años, y como has dicho, al ser coordinadora de Izquierda Unida en Málaga Ciudad no he dejado nunca de seguir la actualidad política a nivel municipal, de tener el pulso de la ciudad, así que con ilusión porque quedaron muchos proyectos que aún siguen estancados en Málaga y yo espero que un cambio en la ciudad que es necesario. Tú tienes ya mucha experiencia política, como estás comentando. Cuéntanos brevemente cómo nació en ti la vocación política, de dónde bebiste, por qué te dio esa inquietud. Tú eres rondeña, también ocupaste allí cargos, después te trasladaste a Málaga, pero siempre has tenido una inquietud feminista, de izquierda, ecologista, progresista. Sí, siempre desde muy pequeña. Quizá influida un poco por el ambiente familiar. A mi abuelo lo asesinaron en la Guerra Civil. Mi padre quedó huérfano con 9 hermanos, con 7 añitos en Alpandeire. Entonces, yo nací en el 65, casi nunca exactamente nos decían, ¿no? Cuando a tu abuelo le pasó lo que le pasó, y yo siempre, pero ¿qué le pasó al abuelo, no? Entonces ya mi abuela pues me contó pues, que los fascistas se lo llevaron y mi padre aún llora, que tiene 92 años, y él llora el día que su padre lo montan en un camión en el pueblo, le atan las manos y le dice, hijo, ya no te veo más. Es un señor de 92 años y sigue llorando. Y ahí yo ya empecé un poco con el gusanillo de la época esta de la dictadura, se hablaba poco en la casa. Yo tenía ese gusanillo, entonces en el colegio tuve la suerte que me pilló esa época ya de la transición, donde tenía unas profesoras que habían sido monjas y se metieron en las comunidades cristianas de base y en vez de darme clases de religión, pues me hablaban del Che Guevara, me hablaban de la autonomía. Claro, progresistas. Claro, entonces nos hablaban a los niños en esa hora de colegio, nos hablaban además eran vecinas mías de mi barrio y nos empezaban a contarnos y a hablar de la autonomía, eran cosas, claro, yo nací en el 65, estamos hablando del 75, que yo tenía 10 años. Entonces empezó ya la chispa, el gusanillo. Y luego se presentaron a las primeras elecciones por las listas del PC, ya luego entré en el instituto y profesores míos también iban en las candidaturas del PC y yo empecé a identificarme, iba a los mítines muy entusiasmada, o sea que puedo decir casi que es que desde que tenía 10 años. Claro. Luego ya cuando se creó Izquierda Unida empecé a militar, fui socia fundadora de Silvema, Serranía de Ronda,
sigo siendo miembro, además Silvema se integró en Ecologistas en Acción. Ya por mi actividad política sigo defendiendo el medio ambiente de la política, pero sigo siendo socia de Ecologistas en Acción y no pierdo el nexo con la organización. Claro, y ya empieza y entras en el PC, empiezo a trabajar en el hospital de Ronda, joven, con 22 años, y ya me afilio a Comisiones Obreras directamente, además, ahí, y ya empiezo también una militancia en el sindicato, lo que me lleva también a conocer a Marcelino Camacho, a vivir en primera persona el Congreso de Ruptura con el sector crítico de Marcelino, Antonio Gutiérrez. Yo era muy joven, muy intensamente me posicioné con este sector. Y en 2003, en Ronda, pues veníamos de un pacto muy extraño, contra porque ganó el partido Gil las elecciones en Ronda, sí, y se hizo un acuerdo antes de 2003, pues las elecciones del 99, que fueron las previas, hubo un pacto, Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida. Estuvieron gobernando 4 años para que el Gil no gobernase, porque sabíamos las barbaridades que estaban ocurriendo en Marbella. Después de ahí, y en 2003, encabecé la candidatura en Ronda, me vine en 2005, ya tomé posesión de la plaza aquí, pues mi marido trabajaba aquí, yo en Ronda, era ya, con las niñas era un continuo ir y venir, tomé la plaza y ya renuncié al acta de concejal y la cubrió mi compañero. Llegué a Ronda, empecé a militar en la base y aquí estamos. Tú has hecho un ejercicio de memoria histórica relatando algunos de los horrores que sufrió tu familia, como tantas otras, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa gente que piensa que recordar esas cosas o que incluso recuperar cadáveres que hay todavía, que eso dicen que es estéril o que incita a la revancha? Claramente no. En absoluto, en absoluto. Yo pienso que solo cuando en España se haya hecho justicia con las víctimas tendremos una verdadera democracia y habremos superado esa etapa negra del franquismo, de la dictadura y de la guerra civil. Tenemos víctimas de primera y de segunda, unos fueron enterrados con honores y como Queipo de Llano sigue en la Macarena, mientras muchas personas están en las cunetas, miles de españoles y españolas están aún en las cunetas, entre ellos mi abuelo, no sé ni dónde está. Mi padre pues tiene 92 años y no sabe qué ocurrió con su padre, dónde está, en qué cuneta puede estar. Y es una asignatura pendiente de muchas generaciones. No quiere decir que yo, como nieta de una persona asesinada por el franquismo, quiera una revancha contra todo, no. Queremos justicia y reparación. Entonces solamente habrá una verdadera democracia cuando todas las víctimas del franquismo y de los horrores de la guerra, recordemos que la mal llamada desbandada, la huida por la carretera de Almería, aún hay personas que no se han atrevido a decir que huyeron de Málaga porque la vuelta fue terrible, hubo una represión brutal, entonces no se ha zanjado. Y España de verdad será una democracia cuando esté resuelto. No somos buscadores de huesos, no hay una revancha, simplemente la memoria histórica nunca se puede olvidar. Lo hicieron así en Alemania, en cualquier otro países, fueron además muy tajantes con el nazismo y con el fascismo, y esa asignatura en España no se hizo, y creo que por cierto miedo en la transición a remover heridas, a los ruidos de sable, y no se actuó con valentía. Tú como trabajadora de la sanidad, me gustaría también que nos describieras un poco cómo se está viviendo en esta situación de pandemias, de virus, en esta emergencia sanitaria, con la sanidad pública un poco o bastante desbordada. O sea, la sanidad está a la altura, además hay que defender una sanidad pública, pero ¿cómo lo estáis viviendo en primera persona los sanitarios? Lo que ha puesto en evidencia la pandemia ha sido lo que veníamos denunciando de la privatización de la sanidad. Siempre hemos dicho que en Málaga hacía falta el tercer hospital, que se habían perdido el número de camas equivalente a un hospital completo en Málaga. Se ha apostado, y desde Izquierda Unida siempre lo hemos hecho así, junto con una gran plataforma que se creó, por un tercer hospital, por no perder plantilla, porque se contratara suficiente personal de todas las categorías. Y no era baladí.
esta defensa férrea de la sanidad pública. Cuando viene una pandemia, es la sanidad pública la que es capaz de abordar y la que es capaz de sustentar el que los pacientes pues tengan una curación rápida, que se pueda acometer una pandemia con toda lo que los ciudadanos necesitamos, entonces con todas las herramientas. Luego, cuando hablamos de falta de material, también te puedo decir que lo vivimos, y esto en honor a la verdad y por ser justas, ¿no? Que mientras no hemos visto desbordado por falta de camas, se han tenido que improvisar, aquí en Málaga quizá menos, pero también se hizo ya en Carranque, el polideportivo se habilitó. ¿Pero por qué en Madrid ocurrió lo que ocurrió? Pues porque habían estado privatizando, se dedicaron a privatizar hasta los centros de salud. Entonces, no puedes dejar la sanidad en manos de la privada. Y ojo, que cualquier persona que tenga su clínica privada, odontología, lo quiera, no voy a decir nada, pero la sanidad pública es un elemento fundamental para la ciudadanía. Estamos hablando de derechos sociales fundamentales como el derecho a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales. Y la pandemia lo ha puesto en evidencia. Sí, nos falta en Málaga quien opina que el tercer hospital es un poco camelo, o que lleva siendo mucho tiempo una promesa incumplida. Bueno, ahora parece que ya se han cedido los terrenos junto al Hospital Civil. ¿Cuál es la postura de Izquierda Unida? ¿Creéis que el proyecto va a ir para adelante o que estamos ante marketing político como tantos años? ¿Son los terrenos adecuados en esa zona? Sí, el tercer hospital se creó había una plataforma que se creó y que además era muy fuerte en Málaga, estaban los sindicatos, los grupos políticos. Era necesario, el ratio de cámara claro, era muy necesaria. Entonces muy vinieron en la Junta de Andalucía y dijeron, pues mira, no, vamos a hacer un macro hospital en la zona de los Asperones, no sé si lo recuerdan. Sí, la primera promesa de María Jesús Montero era que se abortó, al final no se hizo nada. Luego se hizo un comité de expertos donde estaba Arbolella y había un grupo de personas, un comité de expertos que empezaron a estudiar dónde sería más idóneo el tercer hospital. Parecía que hay cierto consenso en que sea en los jardines del Hospital Civil. Ya la Diputación ha cedido estos terrenos, hay un proyecto. En Málaga hace falta, y parece que iba a ser de especialidades, en fin, por diseñar un poco. En Málaga hace falta otro hospital general, además del que hagan de especialidades. Sí. Y en la parte este de Málaga hace falta un centro sanitario, porque además por la lejanía que tienen con el hospital regional o con el clínico. Entonces, hacía falta, nosotros hemos dicho, hace falta un tercer hospital, preferiblemente en la zona este de Málaga. Parece que hay consenso y que los terrenos están... Es que el este necesitaría un centro sanitario propio, además de un tercer hospital. Puede ser, por ejemplo, pues, Chare, que es lo que está de moda ahora, pues con el estilo del Guadalhorce, que sí se podría hacer... Pues no es incompatible que hagan un centro de especialidades, el que quieren hacer, el que le llaman tercer hospital, pero sería en realidad un centro de especialidades en los jardines del Hospital Civil, no sería incompatible con hacer un Chare en la zona este de Málaga. El del Guadalhorce está funcionando. También tardó bien. Bastantes años. Tardó mucho desde tiempo, que fue claro. Y el de Estepona lo mismo, que no estaba todavía inaugurado cuando vino la pandemia. Entonces, lo extraño era medicalizar hoteles y tener hospitales solamente a falta de inaugurarlos, ¿no? Y ahí sí se adolece de verdad de una verdadera gestión y dotación. Y ejemplos hay muchos, y ya que hemos hablado de Ronda, y esto también lo va a venir Ronda, el hospital antiguo de Ronda se ha apostado porque sea un centro sociosanitario y se podía haber dedicado a los pacientes COVID. Este centro estuvo abierto hasta 2017 y estaba en excelentes condiciones. O sea, que hay que hacer una apuesta fuerte porque, desgraciadamente, el COVID, cuando lleguemos a la vacuna y a que todo el mundo vacunado, pues puede ser incluso como la gripe A, ¿no? Que haya quedado para quedarse. O quien no dice que no puede surgir otra pandemia. Y quien verdaderamente puede amortiguar eso es la sanidad pública. Que sirva para tener refuerzo sanitario y infraestructura de cara a otra posible personal, contingencia, claro, y personal. Te hace falta médico, te hace falta enfermero. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué se han acabado las bolsas? Porque se nos han ido fuera. ¿Por qué nuestros médicos, médicas, enfermeros, enfermeras se han ido fuera? Pues porque le hacían mejores contratos.
le hacían mejores contratos. Tenemos muchos enfermeros y enfermeras en Londres, en Portugal y en otros países porque tenían mejores condiciones de trabajo. Bueno, abordamos ya también algunos proyectos concretos de Málaga, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de las reivindicaciones de Izquierda Unida o en la petición de más infraestructura está ese bosque urbano, ¿no? Porque Málaga no está muy sobrada de pulmones, de zonas de esparcimiento. Sí, desde que se desmantelaron los bidones de Resol, fue una petición histórica de Izquierda Unida que aquello se destinase a espacio público, a zona verde, y después se creó la plataforma Bosque Urbano de Málaga, donde se han llevado la última legislatura multitud de iniciativas a pleno y donde la plataforma empezó con fuerza y sigue siendo muy fuerte, abarca a muchos sectores de la población, a muchas personas a título individual, asociaciones ecologistas. Hace falta ese gran pulmón verde en Málaga. Málaga necesita un bosque urbano, además en esta zona, que es la zona más masificada de la ciudad de Málaga y de Europa. Estamos hablando de calle La Unión, de la zona de Cruz de Humilladero, que tiene un índice de masificación más alto de Europa. Este gran que pulmón, se ha agravado con los confinamientos, los aislamientos, etcétera. Exactamente, claro, cuando viene una situación de pandemia, los ciudadanos tienen que quedarse encerrados en la casa, no es lo mismo vivirlo en una parte de Málaga que en otra, no es lo mismo vivir en un piso pequeño, masificado, donde a lo mejor la única terraza que tienes la has tenido que cerrar para aprovechar espacio para el salón o para tener más espacio en un piso pequeño, que alguien que vive en una zona residencial, que tiene un jardín o tiene una casa más grande. Y por supuesto ya hablamos ya del periodo en la que estamos confinados, no podemos salir de casa. Y vamos un poco al desconfinamiento. ¿Dónde van los malagueños y malagueñas? Esas imágenes que veíamos y todo el mundo se ponía la mano en la cabeza, el paseo marítimo. No hay otro sitio donde pasear y esparcirte por la ciudad. Pues si tienes un gran pulmón verde en esta zona, esto en una situación como la que hemos vivido del COVID, tiene un gran pulmón verde ahí, donde pasear con tus hijos, respirar al aire libre, cambiaría totalmente. O sea, que es que estamos hablando de un modelo de ciudad que el alcalde tiene pensado y sigue pensando en el desarrollismo de los años 60, venga a construir torres, construir bloques. Lo que Málaga necesita, la Málaga del siglo XXI, es otro modelo de ciudad. ¿Queremos ser una ciudad europea? El PSOE os acompañó a veces en esa reivindicación, incluso hablaba de una especie de Central Park y tal, pero ha abandonado un poco esa idea de que allí haya un bosque urbano y ya se abona un poco más, deja un poco pasar esa idea del equipo de gobierno de edificar. Yo espero que el PSOE siga apostando por las reivindicaciones de la plataforma del bosque urbano y que esa zona, esos terrenos sean dedicados a un gran bosque. O sea, un gran bosque no se hace en 2 días. Tienes que tener visión de ciudad para el futuro. Queremos ver qué ciudad le dejamos a nuestros descendientes. No pensemos que es un gran problema. Si tú haces política para ver un rédito electoral dentro de 4 años, que te vas a volver a presentar a unas elecciones, evidentemente vas a hacer un rascacielos y vas a hacer otro y vas a decir, mira, y con este dinerito que he recibido voy a hacer un espléndido paseo marítimo y te voy a poner 4 jardineras. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Málaga está muy mal urbanizada. O sea, el paseo marítimo de la zona oeste que se hizo cuando, además en esta zona de la Chimenea, ¿no?, de la Torre Mónica, tal, que iba previsto todo como zona verde y empezaron a edificar. A cambio de que le hicieran el paseo marítimo está destrozado, se está cayendo a trozos. ¿Por qué? Por esas prisas por urbanizar y tener un rédito inmediato. O sea, construye rápido, con malos materiales, no hace las obras en condiciones. Y a día de hoy, cualquiera que se dé un paseo por ahí se puede dar cuenta como los muros se están cayendo. Están cayendo los muros, se levanta el suelo, además con personas mayores que van a andar y se pueden caer y tener un accidente. Otra batalla de Izquierda Unida es el SARE, o está al lado de los vecinos de varias zonas de Málaga, Cruz Humilladero, por ejemplo. El ayuntamiento está decidido a implantar la zona azul, pagar por aparcar en la calle, dice que se produciría más rotación, que beneficiaría a los comerciantes, pero la verdad es que, y además insisten que habría un periodo de pruebas después del cual no se implantaría si los vecinos no quieren, pero la oposición de los vecinos es absolutamente radical y se ha manifestado continuamente y no... La oposición de los vecinos, de la asociación de vecinos, es brutal, porque además no olvidemos que es que se está actuando
de espaldas a los ciudadanos y a la clase trabajadora. O sea, implantar un SARE en la zona de Cruz de Humilladero o en la zona de Welling a vecinos y vecinas que vienen bloques antiguos, no tienen parking, o sea, parking solo tienen los bloques más modernos, el resto no tiene. ¿Cómo tienes que pagar por aparcar en tu calle? Es una auténtica barbaridad. Arremeter contra la zona obrera, o sea, en el Limonar nadie se plantea ahora mismo un SARE. Tú vas al Limonar y paseas por allí, por las calles, y muchas son plazas de garajes particulares de casa. El ayuntamiento dice que habrá bonificaciones para residentes, ¿no? Que les salga muy barato, ¿no? Claro, pero no es la idea. El espacio público debe ser para los ciudadanos. Entonces, no se puede privatizar la ciudad. Es otro error de Francisco de la Torre y del Partido Popular, que yo espero que esta serie de errores le lleven de una vez ya a perder las elecciones en 2023 y haya un gobierno de izquierdas en Málaga. Hace falta, es urgente, otro modelo de ciudad más sostenible. Hubo además, enlazando con lo del SARE, hubo una gran movilización, 5.000 personas se tiraron a la calle de toda la ideología. Yo conozco gente que salió a la calle en bicicleta a protestar por el tema de que no hay carriles bicis en Málaga. Málaga es preciosa, Málaga es maravillosa y en Málaga se adolece, en Málaga no es una ciudad con una movilidad sostenible. ¿Qué te parece que se colocara un carril bici en el paseo marítimo desde Antonio Martín, digamos, hacia la zona este, pero de quita y pon o para los fines de semana? Al final ha resultado, hay gente que dice que lo que produce son atascos de coches. Había personas que decían, pues hay una gozada poder ir en bicicleta por esta zona con los niños. Yo lo vi, porque además trabajé esa mañana el día que lo pusieron en marcha en el centro de salud de Huelva, se me olvidó el termo del café, volví por él y yo decía, ¿qué está ocurriendo? Pero como vienen en sentido contrario, no me dio tiempo, estaba trabajando, no me dio tiempo a seguir lo que había ocurrido. Y claro, había atasco. Entonces fue una reacción del alcalde a la gran movilización que hubo por los carriles bici en Málaga. Entonces lo que tiene que hacerse es afrontar el plan andaluz por la bicicleta, que quedó estancado, pero por ejemplo Sevilla, que se puso ese plan por la bicicleta, una ciudad en la que puedes ir por bici, hay muchísimos kilómetros de carril bici y es estupendo. Entonces lo que hay que es modelo de ciudad, o sea, es lo que yo hablaba antes. El improvisar, el hacer una política de cara a la galería y con un rédito inmediato, es decir, tengo una gran movilización. En ese proyecto de ciudad también entraría la Torre del Puerto, que es un asunto totalmente de actualidad, hay manifiestos, hay gente a favor, en contra, manifestaciones de todo tipo, artículos de arquitectos, y en la Izquierda Unida habéis propuesto, si mal no recuerdo, una consulta ciudadana, ¿no? Sí, nosotros además llevamos ya mucho tiempo proponiendo que se haga una consulta fundamentalmente estáis en contra del proyecto, pero además estamos en contra. Preferís una consulta, ¿no? Sí, estamos en contra de la Torre del Puerto porque entendemos que cambiaría la imagen de la ciudad de Málaga ya. Tendría, además hoy coincidimos ahí con muchos expertos de la universidad, con muchos colectivos, con la plataforma contra la Torre del Puerto, tendría unos efectos, cambiaría la postal de Málaga para siempre. En Málaga ya se han cometido muchas aberraciones, se han perdido más de 300 edificios históricos. No podemos maltratar de esa forma nuestra ciudad. Y luego pensemos, se va a hacer en el dique de Levante. A ver, un gran rascacielos ahí, ¿cómo afectaría la movilidad en esa zona? ¿Qué ocurriría? Pues, nuestros bomberos, hay una tragedia, claro. Nuestros bomberos no están preparados porque además este equipo de gobierno se cargó el grupo especial de rescate, el GRES, que teníamos en nuestro cuerpo de bomberos de Málaga. O sea que cuando ocurre algo, alguien que cae al agua y es que le dan un peto de pescador a nuestros bomberos, es que es una política totalmente surrealista. Mientras quieres ser una ciudad muy moderna y competir con Sevilla, es decir, Sevilla tiene una torre enorme, Málaga tiene otra. Vamos a ver, vamos a hablar de un modelo de ciudad en condiciones y vamos a planear. Tenemos un servicio de bomberos adecuado, con todos los medios por si ocurre una tragedia, ahí al lado del mar, que puedan actuar.
Ahora mismo no, porque se ha encargado el grupo de rescate. O sea, ¿qué pretendemos? ¿Es un hotel? ¿Hay clientes para ese hotel? ¿O después vamos a hacer apartamentos y especular y venderlo a costa de cambiar la imagen de la ciudad para siempre? O sea, que se pronuncie la ciudadanía y que haya un gran debate en Málaga. Tenemos ya poco tiempo, pero te quería preguntar también por los presupuestos que han sido aprobados. Parece que la abstención del PSOE va a propiciar que esas cuentas salgan adelante y el Partido Socialista está diciendo que ha logrado que se incluyan partidas sociales. ¿Vosotros cómo veis esas cuentas? ¿Qué postura estáis manteniendo? Pues, todavía me hace falta mantener porque yo no he tomado aún no he tomado posesión del acta de concejal y ahora mismo lo están llevando los otros compañeros. Estamos viendo la postura que mantendremos en el Pleno, pero si no son nuestros Sí, por lo que vemos en prensa hay una lógica oposición por parte de Izquierda Unida que querría... Sí, si no son nuestros presupuestos, pues no los votaremos, pienso yo. Así que, porque claro, también pues le correspondería al grupo, yo digo, porque estoy en una postura un poco así, al no haber tomado aún posesión del acta de concejal. Ya por último, Reme, ¿cómo lleváis la relación con Unidas Podemos en el gobierno central? Se ve que hay tensiones en el gobierno porque hay gente de Izquierda Unida, el malagueño Alberto Garzón, Podemos, el PSOE... ¿Tú crees que la acción del gobierno central se traslada bien o se pierde un poco por esas disputas? Y luego aquí en Málaga tenéis buena relación con Podemos, luego hay un turno para que ejerza la portavocía una persona de Podemos. ¿Cómo? Sí, no, en Málaga pues las relaciones con Podemos son buenas, a nivel nacional también son buenas las relaciones de Podemos e Izquierda Unida. ¿Tú eres partidario de que haya una confluencia para siempre, digamos, de futuro, o que Izquierda Unida y Podemos tengan caminos diferentes? Esto se irá viendo conforme pues vayan dictando las propias organizaciones. Está ahí el debate del tema de mantener la marca Unidas Podemos y si irá más allá de una marca, porque ahora mismo no olvidemos que es una coalición electoral, no es una marca, ahora mismo es una coalición electoral y ya pues veremos lo que deciden las organizaciones. Yo siempre estaré a lo que decida mi organización. Muy lo bien. Que se decida en Izquierda Unida, la organización es soberana y yo acataré lo que decida la organización. Bueno, Remedios Ramos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias por invitarme, darme oportunidad pues de que me conozcan los malagueños y los que no me conocían y los que ya me conocían pues me recuerden y sepan que aquí está Remedios Ramos pues dispuesta a estar 2 años trabajando por una ciudad, por Málaga, por los malagueños y por una ciudad más habitable, más sostenible, más amable. Y se nos ha olvidado una cosa y voy a ser muy rápida, dotada de tejido productivo. El COVID nos ha demostrado que no podemos vivir solamente del turismo y vamos a seguir peleando por un uso productivo del puerto y porque en Málaga empecemos a producir. Bueno, llega con energía sobrada, ya lo están viendo ustedes, y como va a estar la batalla política a partir de ahora mucho más, pues volverá por aquí. De nuevo, Remen, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias también por estar con nosotros, gracias por su complicidad, cuídense, les espero la semana que viene aquí en Las Luces de la Ciudad.